Vale, vamos a retornar. A ver, presten atención, vamos a seguir con el texto número 1. Y dice, bueno, les voy a dar mejor, quiero trabajar directamente. Vamos a leer el texto 1, bueno, ya les dejé para que lean el texto 1. Directamente leemos el texto 2 y 3 para poder hacerlo de una vez, ¿ok? Entonces, 15 minutos para el texto 2 y 3. O trabajamos primero el texto 1. Chicos, ustedes me dicen. Texto 1 y luego pasamos al 2 y 3. Hola. Primero el texto 1, vale, vamos a continuar entonces. Texto 1. Vamos al texto 1, no hay problema. Listo, acá dice. La dialéctica erística, el arte de discutir, ¿no? Eris, de la guerra. Dialéctica erística es el arte de la guerra, ¿no? Pero el arte de discutir en este caso. Pero discutir de tal manera que se tenga razón, tanto lícita como ilícitamente, ¿no? Puede tenerse ciertamente razón objetiva en un asunto. Sin embargo, los ojos de los presentes, algunas veces también a los de uno mismo, parecer falto de ella. A saber, cuando el adversario refuta mi prueba, y esto sirve como refutación misma de la afirmación, la cual hubiese podido ser defendida de otro modo. En ese caso, como es natural, para él la relación es inversa, ¿no? La relación es inversa. Pues le asiste la razón en lo que objetivamente no la tiene. En efecto, la verdad objetiva de una tesis y su validez en la aprobación de los contrincantes y los oyentes son de dos cosas distintas. ¿Cuál es el origen de esto? La maldad natural del género humano. Si no fuese así, si fuésemos honestos, por naturaleza, intentaríamos simplemente que la verdad saliese a la luz en todo debate, sin preocuparnos en absoluto de si ésta se adapta a la opinión que previamente mantuvimos o la del otro. Eso sería indiferente o en cualquier caso algo muy secundario, pero ahora es lo principal, la vanidad innata, que es tan susceptible a la muestra, se muestra en lo que respecta a nuestra capacidad intelectual, no se resigna a aceptar que aquello que primero formulamos resulte ser falso y verdadero de lo del adversario. Tras esto, cada cual no tendría otra cosa que hacer más que esforzarse por juzgar rectamente, para lo que primero tendría que pensar y luego hablar. Pero junto a la vanidad natural, dice acá, también se hermanan, ¿no? Se unen, unen, en la mayor parte de los seres humanos la charlatanería y la innata improbidad. Hablan antes de haber pensado y aún cuando en su fuero interno se dan cuenta de que su afirmación es falsa y que no tienen razón. Debe parecer, ¿no? Sin embargo, como si fuese lo contrario. El interés por la verdad, que por lo general muy bien pudo ser el único motivo al formular la supuesta tesis verdadera, se inclina ahora del todo al interés de la vanidad. Lo que, discúlpenme, vamos a ver la última partecita que no lo leo. Lo verdadero debe parecer falso y lo falso verdadero. Bien, entonces vamos aquí a completar. ¿Cuál es el tema central? Se está hablando acerca de, jóvenes, la dialéctica erística, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, ¿no? No solamente de la dialéctica erística, sino de la vanidad del ser humano y su motivación. Por tanto, la clave sería la dialéctica erística, su motivación en la vanidad humana. La palabra natural puede ser reemplazada por consustancial. ¿Qué significa? Perteneciente a la ¿no? Natural, dice, perteneciente a la propia naturaleza de que alguien o algo es inseparable de ella. Por tanto, si es inseparable, es consustancial. Como que viene, es innata, ¿no? Incrementada no, porque no se incrementa. Espontánea no es que surge de un momento a otro. Inseparable es que está ahí junto, pero no es que nace de ahí. Entonces viene la sustancia, consustancial, natural. 12. Tenemos aquí, se desprende de la lectura que el ser humano favorece, dice a la
antes que a la verdad. Entonces, el ser humano favorece, como dice el texto, a la aceptación social. Dice, el ser humano tiene una vanidad innata, ¿no? Quiere ser aceptado, dice, ¿no? Y reconocido socialmente. Por tanto, siempre va a querer, ¿no?, favorecer a la aceptación social que a la verdad. Resulta incompatible afirmar que la dialéctica incompatible, estamos buscando la incompatibilidad. La dialéctica, en este caso, dice, impide la utilización de recursos falaces. ¿Qué es falso, no? Impide, al contrario, ¿no? Para ser aceptados, la dialéctica erística puede utilizar cualquier tipo de mecanismo. Por tanto, no necesita ser honesto, ¿no? El arte de discutir, pero también pero de tal manera que se tenga razón en lo lícito, o sea, lo correcto, y hasta lo incorrecto. Entonces, falso dice, impide la utilización de recursos falaces. No, al contrario, lo acepta, ¿no? 4D. 5, si el género humano carecería de vanidad innata, pues obviamente el empeño por mantener una tesis falta de verdad carecería de excusas. La 5 de la clave B. 5B de beso, ¿no? Sin vanidad innata, defender una tesis falta de verdad carecería de excusas, ya que según Schopenhauer es su principal motivación. 5B de beso. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente al texto 2 y al texto 3. Al texto 3. Vamos a tener 20 minutos, o creo que 15. A ver, vamos a ver, son las 12 y... sí, 12:35. Retornamos, ¿ok? Vamos, chicos, 12:35 retornamos. Texto 2 y 3. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Se entendió? Listo, vamos, chicos.
Estimados alumnos, vamos a continuar. Por favor. ¿Empezamos? ¿Estamos ahí? Hola. ¿Recordamos? Listo. Vamos a ver. Aquí. A ver, texto 2. Una salud de hierro es uno de los principales beneficios de beber agua. De hecho, la hidratación de nuestro organismo es fundamental para que se desarrollen correctamente muchos procesos que tienen que ver con la salud, ya que el agua contribuye, dice, a que nuestro organismo realice eficientemente la mayor parte de sus funciones vitales, porque transporta, ¿correcto? Porque transporta nutrientes y oxígenos a toda la célula de nuestro cuerpo. El agua además sirve de amortiguador a nuestros órganos y muchos de ellos, como el corazón y el cerebro, están compuestos, dice acá, un momento, por favor. Ya. Dice acá, el agua además sirve de amortiguador a nuestro órgano y muchos de ellos, como el corazón y el cerebro, están compuestos de este elemento. Si bien no hay una respuesta unívoca sobre cuántos litros de agua hay que beber al día, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 1,5 litros a 2 litros diariamente. Entre los beneficios más importantes que podemos obtener gracias al agua tenemos aliviar la fatiga. Cuando el organismo esté deshidratado, el rendimiento muscular disminuye, provocando, dice acá, la sensación de cansancio. Evitar el estreñimiento, beber suficiente agua aumenta la tasa de metabolismo, es decir, ayuda a la descompensación de alimentos, contribuyendo hacia una mejor calidad de vida y ayudar a hidratar la piel, ¿no? En tanto recompone tejidos de la piel, el agua ayuda a la aumentación de la piel y regular la temperatura corporal. Gracias a esto se mantiene la temperatura del cuerpo de forma constante, independientemente del entorno, la actividad metabólica que se esté realizando. Entonces acá tenemos el agua, beneficios, o sea, acá tenemos los beneficios del agua, ¿no? Estamos hablando de una salud de hierro, bueno, este es un contexto. Estamos hablando del agua y de cuánto se tiene que beber, sus beneficios, mira, beneficios más importantes, y acá, ¿no? También beneficios, ¿no? Entonces controla tu peso, piel saludable, funcionamiento del organismo y previene enfermedades. El texto mixto sostiene principalmente que la ingesta de agua es proficua, ¿correcto?, para nuestra salud. ¿Qué significa proficua? Proficuo significa beneficioso, ¿correcto? Beneficioso. Entonces acá en el texto, el conjunto del texto de la información es que expresa, ¿no?, entre la figura y el texto que hay beneficios sanitarios que puede obtener gracias al agua, ¿no? 2. En el texto, la expresión salud de hierro alude a una salud, dice acá, ¿no?, óptima. Salud de hierro quiere decir una salud buena, óptima. En este caso, de manera eficiente, ¿no?, las funciones del cuerpo se van a dar en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la 2A de astuto. 3. Teniendo en cuenta la información del texto, dice acá, y de la infografía sobre los beneficios de beber agua, podemos colegir que, ¿no? Clave C de casa, ¿no? Quienes beben al menos 2 litros de agua a diario podrían tener una piel sana. Eso según la infografía y según el texto, ¿no? Porque dice que los que beben, en la tercera, ¿no?, la tercera característica, si beben 1,5 litros o 2, tendrían una piel sana. 3C de casa. 4. Sobre la cantidad de litros de agua que debemos beber a diario es incompatible, nos piden incompatibilidad. En este caso dice, carece de avenimiento sobre cuántos litros se debe de beber al día. Carece, dice, del promedio, falso. No carece, porque acá dice que se debe beber 1,5, ¿correcto? 1,5 a 2 litros. Entonces, no es así, ¿no? En el texto se dice que no hay una respuesta unívoca sobre cuántos litros de agua hay que beber al día. En ese sentido, decir que hay consenso al respecto, como se indica en la pregunta, es expresar una incompatibilidad, ¿no? Entonces, no hay consenso, sí lo hay, de entre 1,5 a 2 litros. Letra D. 5. Si una persona bebiera solo 3 litros de agua a la semana, es posible que, bueno, con 3 litros sus órganos funcionarían con deficiencia, ¿no? Porque solamente se dice que deberíamos tomar entre 1 a 2.
Entonces, el texto nos dice que beber agua es bueno, es indispensable, ¿no? Para una óptima salud. Sin embargo, recomiendo solamente beber entre 1,5 a 2 litros de agua. En ese sentido, si se bebiera 3 litros, posiblemente los órganos de esta persona no funcionen de manera adecuada, ¿no? Posiblemente. 5b. Vamos al texto 3. Es un texto dialéctico donde estamos expresando aquí, ¿no? Vamos a expresar en el texto dialéctico, cualquier estudiante de medicina puede explicarlo, dice. En los hospitales existen unidades diferenciadas, ¿no? Para atenciones de emergencia ocurre igual con el orden interno y la inseguridad ciudadana. El estado de emergencia, al igual que el estado de sitio, son reconocidos por la Constitución como los dos únicos regímenes de excepción para situaciones de guerra, catástrofes u otras graves circunstancias. Entonces, estamos hablando del estado de emergencia, que ameritan la suspensión de derechos civiles, miren, suspensión de derechos civiles fundamentales como la inviolabilidad del domicilio de detención sin mandato judicial. Son limitadas en el tiempo de aplicación y pueden suponer que las Fuerzas Armadas responsabilizan, ¿correcto? Se responsabilicen del orden interno en lugar de la Policía Nacional del Perú. ¿Cuándo puede ser útil decretar el estado de emergencia? En casos de emergencia y de inminente peligro. Inminente quiere decir que de todas maneras va a llegar, ¿no? Inminente, que arriesgan la vida y la salud de la ciudadanía, pero para el control del raqueteo. Raqueteo ya saben qué es, ¿no? Es un verbo, raquetear, es un robo, ¿no? Raquetear, un robo, tipo de robo, donde te agarran entre varias personas y te fuerzan, ¿no? Para robarte tu dinero. Los robos callejeros o el sicariato, ¿no? Dice acá, se requiere, dice, decretar un estado de emergencia, dice. No, dice, esas son urgencias, no, o sea, no está de acuerdo. Son urgencias que no requieren conculcar derechos fundamentales. O sea, aquí no está de acuerdo el autor con que se aplique el estado de emergencias, o sea, se elimine, se suspenda los derechos civiles solamente para controlar este problema, que es el raqueteo, los robos callejeros y el sicariato. ¿Por qué? Porque dice que no son urgencias, no son urgentes, ¿no? No son urgentes, dice, no, esas son urgencias que no requieren conculcar derechos fundamentales. Conculcar quiere decir eliminar, ¿no? O suspender. Se requiere trabajo policial, gestión institucional, inversión en tecnología y comunicaciones, investigación criminal, inteligencia e intervención focalizada adecuada. Eso es todo. ¿Qué pueden hacer, dice, las Fuerzas Armadas en casos de robo o sicariato? Dice acá. Bombardear por aire, mar, tierra las zonas de expendio de celulares robados, lanzar cohetes tierra a tierra a posibles sicarios motorizados. Se está jugando con la expectativa y el temor de la población ante la creciente violencia delincuencial y la inercia de los mandos policiales para enfrentarla. La policía, comprometida y profesional, sabe que es así. No, dice, no hay un problema de emergencia. O sea, esta persona considera que no hay un problema de emergencia, hay un problema problema político, dice, es un urgente problema político e institucional. Un serio, dice acá, problema de autoridad que el presidente debe resolver, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo, miren ustedes, esta persona está hablando del estado de emergencia, si es que se puede aplicar y suspender los derechos civiles, y él dice que no está de acuerdo porque estos problemas, raqueteo, robos y sicariatos, son urgencias del Estado y que el problema no es suspender los derechos fundamentales, sino más bien esto tiene que tener una urgencia, es un problema político, ¿no? Le echa la culpa a los políticos. Vamos a ver el texto B, ¿no? La declaratoria de estado de emergencia, a ver, ¿qué dice esto de estado de emergencia? Parece una salida oportuna, ya que responde al clamor ciudadano frente a la inseguridad. El retorno a nuevas rutinas cotidianas estos meses han significado el regreso a las oportunidades delictivas. La vía pública vuelve a ser escenario de asaltos y ajustes de cuentas, y los negocios barriales son nuevamente víctimas de los extorsionadores. Marca ahora una diferencia el creciente uso de armas de fuego en estos delitos con lamentables consecuencias letales, luego del breve silencio criminal, ¿no? Silencio criminal quiere decir que no ha habido problemas criminales, que no ha habido crimen durante nuestro encierro pandémico.
El crimen ha regresado a las calles junto a nosotros con el letal ruido de las armas. Esta declaratoria es un nuevo llamado de alerta, dice, para tomar medidas que otorguen a la institución policial la capacidad de operar sin recurrir a instituciones destinadas a cautelar nuestra seguridad en otros frentes. Desde el sector interior, dice acá, se ha adelantado que el estado de emergencia busca, dice, ¿no? Busca, un momento por favor, están haciendo, en la Real Academia está habiendo una charla para presentar un nuevo libro y estoy viéndolo a la vez. Se ha adelantado el estado de emergencia, busca incrementar un número de policías en labores de inteligencia, operativas y de patrullaje, así como facilitar las intervenciones como las organizaciones criminales. Estas acciones pueden ser efectivas si se concretan los problemas que motivan esta declaratoria y no solo sus síntomas. Esto implica enfrentar a las bandas organizaciones criminales, pero también hacerle frente a la facilidad con la que acceden estos individuos a las armas con las que delinquen. La situación amerita medidas urgentes contra la seguridad. Que esta declaratoria de estado de emergencia sea una oportunidad, o sea, estos sí están de acuerdo. ¿Dónde lo dice, profesora? Aquí, al final. Dice que esta declaratoria de estado de emergencia sea oportunidad para que la ciudad tenga la esperanza de vivir tranquila y para evitar volver a recurrir en el futuro a salidas que deben conservar siempre su carácter excepcional. Muy bien, estos sí están de acuerdo, ¿no? Quieren el estado de emergencia. El tema A y B trata acerca del estado de emergencia, pero básicamente de quién va a declarar el estado de emergencia, si lo declaramos o no lo declaramos. ¿Por qué? Debido al alto índice de crímenes. Por tanto, la clave sería la letra B. La declaratoria de estado de emergencia ante el índice muy alto de criminalidad. 1B de beso. 2. En el texto B, la frase silencio criminal quiere decir que no había, en la época de pandemia, dice ahí el contexto, que no ha habido, ¿no? No ha habido ese tipo de situaciones, o sea, la imposibilidad de delinquir, ¿no? Durante el encierro de la pandemia no hubo, ¿no? No hubo. 2D. 3. Se infiere del texto que para el autor de A, la comparación entre la práctica médica y el manejo de un país resulta que es menester distinguir, un es menester distinguir correctamente los estados de emergencia de las urgencias en ambos casos, ¿no? Entonces, solución. Al igual que el personal médico, quien reconoce la diferencia entre urgencia y emergencia, los gobernantes deberían reconocer la diferencia de una situación de emergencia y urgencia ante los problemas del Estado. Clave C, 13 de caso. Y 4, resulta incompatible afirmar que la declaración del estado de emergencia, dice acá, es una medida que el gobierno de un país puede imponer en cualquier momento porque este es un estado de excepción, ¿no? El estado de emergencia es un estado de excepción, es excepcional, que se puede declarar solamente en crisis graves, ¿no? Dice acá, pero resulta inconsistente, ¿no? Con la lectura afirmar que el estado de emergencia puede ser impuesto en cualquier momento, no puede ser impuesto en cualquier momento, ya que ambos textos dicen que se requiere una medida excepcional. O sea, que el estado se reclama únicamente en situaciones graves, no, en situaciones excepcionales. Por eso que resulta incompatible, ¿no? 4. 5, finalmente, si en la Constitución del Perú se especificara que únicamente, dice acá, un momentito, por favor,
Listo. 5. Si en la Constitución del Perú se especificara que únicamente se puede declarar, estado de emergencia en casos de guerras o desastres naturales, clave B, ¿no? Entonces tenemos aquí el incremento en las estadísticas de criminalidad y violencia deberían abordarse como un problema bastante urgente. 5. B de beso. Si se declarara el estado de emergencia, se circunscribiese únicamente por desastres naturales o guerra en el territorio nacional, la problemática del incremento en la criminalidad debería ser abordado más bien como un problema urgente, ¿no? Porque solamente en 2 situaciones, guerra o desastre natural, se puede establecer el estado de emergencia, pero no en criminalidad. Pero si se diera esa situación, entonces sí se declara, como en el texto B, entonces ya la criminalidad ascendería, ¿no? Como un problema bastante importante, bastante urgente, así como la guerra, ¿no? Como el desastre natural. 5B. Bien, chicos, vamos al passage. Ustedes tienen aquí el passage y tienen la traducción. Traducción 1 y traducción 2, ¿correcto? Tienen el passage. ¿Tienen la traducción del texto 2? Creo que no, ¿no? Traducción del texto 2 tienen. Passage 2 tienen la traducción, jóvenes. Fíjense. Passage 2. ¿Tiene la traducción? ¿No? Perfecto, ya. En este instante lo voy a poner. Vayan leyendo la número 1 y la 2 la voy a compartir en pantalla, ¿ya? Rápidamente. Bien, vayan trabajando, por favor, rápidamente. Vamos a terminar ya.
Os dejo 2 minutos para que lean el texto Passage 2. Estoy compartiendo. Bien, jóvenes, vamos a completar. Completamos el passage number 1. Tenemos escaso tiempo. Nos quedan 5 minutillos o más. Bien. Vamos entonces al passage 1. ¿Ok? Dice acá, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Listen to me. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Vamos al passage 1 rápidamente. Abro con ustedes y comparto. Listo. Dice acá, los humanos y los perros tienen un vínculo, dice, especial, desde hace miles de años. Los vemos en una forma de que los perros trabajan, juegan y viven con nosotros, ¿no? Algunos investigadores creen que tiene que ver con las capacidades cognitivas del perro, pero otros creen que tiene menos que ver con la inteligencia y más con la amabilidad y la sociabilidad. Dice acá, el doctor Clive Wayne, psicólogo de la Universidad Estatal de Arizona, es partidario de la escuela de pensamiento de las emociones por encima de la capacidad cognitiva, dice acá. Sostiene que el perro tiene la capacidad de conectar emocionalmente con otras especies, ¿no? Lo llama amor interespecies. Cree que en algún momento de su evolución los perros experimentaron cambios genéticos que lo hicieron más amigables con otras especies. Así es donde podemos decepcionar a algunos de los amantes de los perros. Los perros no solo se relacionan con los humanos. Miren, no solo. Dice, el doctor Wayne descubrió que los perros tienen ciertos genes que en los humanos están asociados con el raro trastorno genético del síndrome de Williams-Beuren, uno de los cuyos síntomas es la amabilidad indiscriminada. Lo que deja claro que los perros pueden establecer y establecerán vínculos con otros animales si se les cría con ellos. Si se cría a un cachorro con una cabra, se vinculará a las cabras, por ejemplo. Muy bien, entonces aquí estamos hablando, vamos al texto. El texto trata básicamente de la naturaleza de los perros y cómo estos perros, los animales, no solamente se vinculan con los humanos, sino con otras especies, ¿no? Entonces, acá la clave sería, ¿no? The nature of the affective bond between dogs and humans, ¿ok? And in another species, ¿no? Y otras especies, sino que esta es la alternativa más cercana, ¿no? 1B, perdón. 2, the contextual antonym of the word rare is raro, ¿no? Es inusual o común, ocasional o escaso.
Bueno, está pidiendo el antónimo. Entonces, si es antónimo, es raro, es sinónimo de inusual, ¿no? Sinónimo. Pero no estamos buscando el sinónimo, sino estamos buscando el antónimo y es común. Common. Common. ¿Ok? 2D. 3. It is compatible to affirm that the so-called interspecies love, o sea, amor interesespecies, is a capacity developed by dogs, ¿no? Es una capacidad desarrollada por los perros. Lo que dice el doctor es el amor entre especies, ¿no? Amor entre especies. Es una capacidad emocional desarrollada por los perros, ¿no? La clave es la letra A. 3. It is inferred that the bond between dogs and humans, ¿no? Se infiere que en el vínculo, the bond between, ¿no? Entre perros y humanos, entonces es objeto de estudio de varias investigaciones. ¿Por qué? This is object of study of several scientific investigations, ¿no? Porque, dice el texto, en el primer párrafo se indica que existen varias teorías sobre el vínculo entre perros, ¿no? Y humanos a nivel cognitivo, ¿no? Dice, y por lo que se infiere, este ha sido objeto de estudio, ¿no? Se infiere de múltiples investigaciones. Ojo, como nos están pidiendo las inferencias y dice varias teorías, eso significa que si son varias teorías, inferimos que hay muchos estudios sobre este tipo de relación, ¿no? Entre perros y humanos. 4D. 5. It is possible to deduce that dog lovers, o sea, los amantes de los perros, ¿no? Dog lovers, es posible deducir que los amantes de los perros might be disappointed, decepcionados con el señor Wang's theories because es que los amantes de los perros piensan que ellos son los únicos, ¿no? Que solamente el perro se relaciona con los humanos. Sin embargo, el doctor Wang en su teoría dice, oye, un momentito, los humanos no tienen una relación exclusiva con los perros. También otros animales, ¿no? Sí, solo sí, ¿no? Pueden, ¿no? ¿Cómo se dice? Crear un vínculo. Entonces dice, letra C, los humanos o los dog lovers asumen, ¿no? Que el vínculo perro-humano era único, falso, ¿no? No es único, porque hay amor love interspecies, ¿no? Entonces, según Wine, él dice que hay love interspecies, ¿no? Esa es su teoría, porque, ojo, es una teoría. 5, C de casa. Vamos al passage donde el texto número 2 y leemos, ¿no? En 2017, dice acá, un grupo de geólogos llegó a los titulares cuando anunciaron su descubrimiento de Sealandia, de Río Amaui, en lengua maorí. Un vasto significa amplio, muy amplio, de 1,89 millones de millas cuadradas, es alrededor de 6 veces el tamaño de Madagascar. Aunque las enciclopedias, los mapas y los motores de búsqueda del mundo habían insistido en que solo hay 7 continentes, durante algún tiempo el equipo informó con confianza al mundo que estaba mal. Después de todo, hay 8. Y la última incorporación rompe todos los récords, como la más pequeña, delgada y joven del mundo. El problema es que el 94% está bajo el agua, con un solo puñado de islas como Nueva Zelanda que sobresalen de sus profundidades oceánicas. Se había estado escondiendo a simple vista todo el tiempo. Este es un ejemplo de cómo algo muy obvio puede tardar un tiempo en descubrirse, dice Antti Tulloch, geólogo del Instituto de Investigación Crown de Nueva Zelanda, GNS Science, que formó parte del equipo que descubrió Sealandia. Este continente es enigmático, dice. Ojo, enigmático, sus secretos se guardan celosamente bajo 6.560 pies, 2 kilómetros de agua. ¿Cómo se formó? ¿Qué solía vivir ahí? ¿Y cuánto tiempo ha estado bajo el agua? Son preguntas, no hay respuesta. Entonces, miren, es un continente nuevo que se ha descubierto y 94% está bajo el agua. Solamente el 6% se ve, ¿no? Que son un grupo de islas. Entonces, the passage is primarily concerned with the identification of a new continent called Sealandia, ¿no? Entonces, la identificación de un nuevo continente llamado Sealandia, ¿no? Sealandia. Acá está. 1. 2.
headlines significa, headlines es principal, importante, ¿no? Principal, pero hit the headlines, the phrase hit the headlines connotes significado, ¿no? ¿En qué sentido? Significa que la noticia tiene un alto impacto para el público, ¿no? Lector, porque es significativa, o sea, que contiene un significado importante para el descubrimiento geográfico de esa época. Entonces sería la 2 de dedo. 3, se puede inferir, dice, del texto que el conocimiento humano es limitado, ¿no? Y es limitado y, por tanto, ocasionalmente se han equivocado porque dijeron que eran 7 continentes, pero no eran 7, porque al final se descubrió uno más. Entonces, el texto informa que se ha descubierto un nuevo continente, serían 8, no 7 como siempre se decía, ¿no? Modificando así el conocimiento sobre la cantidad de continentes. Por tanto, is occasionally wrong. Wrong es mal, errado, ¿no? Wrong. 3, C de casa. Y 4, the Tulloch statement is marked by a tone of. Entonces, en este caso, la declaración de Tulloch está marcada por un tono, letra B, de sorpresa, ¿no? Surprise, dice, ¿no? Sorpresa, ¿no? Because, ¿no? Sometimes cognitive barriers can block out the obvious, ¿no? Entonces, sorprender porque a veces las barreras cognitivas pueden bloquear lo obvio, ¿no? Entonces, la declaración de Tulloch está marcada por un tono de sorpresa porque para él la existencia de un nuevo continente era obvio, dice, pero algo impedía determinar su existencia. Podemos sospechar que ese algo es el conocimiento geográfico que tenemos, ¿no? Que tenemos. Entonces, letra B de beso. Surprise because sometimes cognitive barriers can block out the obvious. And finally, this is the last one. Okay. This is the last one. If Zealandia were totally submerged in the sea, possibly, si Zealandia hubiera estado completamente sumergida en el mar, entonces posiblemente los descubrimientos hubieran sido imposibles, porque solamente, ¿no?, se ha notado que un porcentaje de Zealandia ha salido a la luz y es un grupo de islitas, ¿no? Entonces posiblemente eso hubiera sido más difícil de lograr. Its discovery would possibly have been more difficult to achieve, ¿no? Lograr, achieve. Muy bien, letra B. Ok, guys, thank you very much. Si ustedes tienen alguna duda o consulta con respecto a este texto o los de inglés, entonces revisen sus grabaciones. Muchas gracias, me despido. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, jóvenes. Thank you. Bye, bye. Thank you very much. See you next Wednesday.